Hey, buenas amigos, y bienvenidos a un vídeo más de Artisbox. Yo soy Sergio, os doy la bienvenida a mi canal. Y antes de que cierre el año, pues Sevilla ha vuelto a ser polémica. Adivinad por qué. Sí, por otro cartel, como sucede en todos los años, en Semana Santa, en Navidad, en el Orgullo y en todas las cosas que se puedan hacer en esta ciudad. No hay año que de los 40 carteles que saque, por lo menos 10 no sean carne de cañón en lo que es la crítica. Y aquí yo quiero hablar hoy precisamente de este cartel en concreto, que es de la Cabalgata de Reyes de este próximo año 2026, y por qué se han dado las críticas, qué críticas son las que se están haciendo y qué es lo que opino yo, que ya os digo que no va a ser una opinión tan destructiva como tal vez podáis pensar muchos de vosotros. Pero bueno, aquí vamos a empezar a poner un poco lo que es el contexto, las diferentes noticias y nada, que dentro vídeo. Bien, en primer lugar tenemos que empezar a decir que las cabalgatas de Sevilla son la de los Reyes Magos, son muy probablemente, o no te voy a decir la más conocida, pero sí una de las primeras, y que el Ateneo de Sevilla presenta de manera anual el cartel para estas cabalgatas y que tiene o guarda una gran expectación no solo para el mundo creyente o cofrade o amigo de lo que son las cabalgatas, sino para el público en general, ya que es un evento que va a atraer a muchas personas no solo de la misma localidad de Sevilla, sino incluso de fuera. Y esto hace que el cartel tenga una relevancia que prácticamente llegue no solo a un simple cartel donde se está dejando un mensaje, sino que llegue a una categoría casi artística, que de hecho se le suele presentar este cartel y se le suele pedir a una persona que haya tenido estudios o que tenga estudios con referente a las bellas artes. Normalmente se le pide a algún profesional de las artes que haga el cartel y no a una simple empresa, sino a una persona muy en concreto. De ahí la importancia de este. Y ha sido ahora en el 2025, en este noviembre, precisamente el día 14, cuando se presentó el cartel a todo lo que era la población y localidad sevillana. Y ha creado una gran expectación, pero también una gran polémica. El cartel está basado en un cuadro que se titula La Ilusión, que es un óleo sobre lienzo, que es este que estáis viendo ahora aquí, o a mi derecha o a mi izquierda, ¿vale? Y que ha sido creado por Fernando Vaquero, que es artista plástico, y que ha buscado que la resolución de su cartel lo que buscaba era una escena íntima y doméstica, donde se ve a un niño, ¿no?, recibiendo sus regalos el 6 de enero o en la mañana del 6 de enero. ¿Qué es lo que ocurre? Que este cartel tiene un par de detalles que ha generado una gran polémica y no ha sido precisamente por su ejecución técnica, que también la vamos a ver más adelante, que ya os digo que no es tan mala como la gente dice, os lo digo ya de antemano. Ojo al cartel de la Cabalgata de Reyes que ha presentado el Ateneo de Sevilla. Cabalgata porque lo pone abajo, porque parece más de Halloween. En el tuit oficial dicen: la técnica de la obra es óleo sobre lienzo. A ver, yo más bien diría ChatGPT sobre iPhone 17 Plus. Y sí, es que el cartel da yuyu. Ese niño a los Chucky, la niña huyendo con esta sombra aquí detrás, que hostia, tú acojona, ¿eh? ¿Quién es esta figura? Rubiales. Es verdad que a esta hora le han faltado más prompts. ChatGPT, méteme cosas de Sevilla, así, a lo loco. ¿Quién tiene la túnica de Nazareno colgada en el salón el día de Reyes Magos? Venga, camiseta del Betis, falsa por aquí. Además, si es que estas medidas no hay por dónde cogerlas. Esta camiseta al niño no le viene, ya te lo digo yo. Mirad las medidas de la puerta y el marco de la puerta. Es que no encaja. Y los juguetes abiertos, sin envolver, que pobre Chucky, le está quitando ya toda la sorpresa. Ahora, el cartel da miedo, pero... Y que vamos a ver exactamente por qué se llega a decir que parece que está hecho por una IA, que lo vamos a analizar. Sino porque en Sevilla tiene una... Es que Sevilla es una ciudad que tiene un color muy especial y una cultura muy especialita en ocasiones. Yo lo siento si me está oyendo alguien de Sevilla, pero es que de verdad a veces sois un pelín especiales para ciertas cosas. Y es que claro, en el cartel aparecen dos elementos, que es una camiseta del equipo de fútbol del Betis y una túnica cofrade muy concreta de una hermandad que hay allí. ¿Qué es lo que pasa? Que esto los sevillanos, las personas que han visto el cartel y que a lo mejor no sienten ese sentimiento de pasión hacia el Betis o hacia esa cofradía, han visto que este cartel no representa o no estaría representando a todos los niños y niñas sevillanas. Que salía con el cartel de la Cabalgata de Reyes de Sevilla. El cartel está estupendo, me gusta. Pero ahora esos dos detallitos de poner la túnica de la Macarena y la camiseta del Betis. No es que esto representa a toda la ciudad de Sevilla tal y cual. Hombre, a ver, ¿tú quieres representar a toda Sevilla? Pon la camiseta del Sevilla y del Betis, un traje flamenca y un antifaz. Va a estar el 90% contento seguro. Si la túnica fuera otra hermandad, la camiseta otro equipo, habría polémica igualmente, vaya. Por eso siempre digo o todos o ninguno.
Fácil, sin problema. Supuestamente lo de la Macarena es por todo el lío que ha habido de las pestañas, de la restauración y demás, y la han puesto. Bueno, que también te digo, tenemos Macarena últimamente, mira que me gusta tela, pero tenemos Macarena en todos los carteles de Semana Santa, de las cabalgatas, de no sé qué. Y lo de Herbeti ya es caso aparte, es que ya no me sorprende tampoco. Mira que había formas de representar cartel, de que esté todo el mundo contento y que nada, pues siempre polémica, tío. Lo peor de todo es que este muchacho, cuando da la rueda de prensa presentando el cartel y demás, dice, entre comillas, para que la gente no se enfade y demás, que bueno, Peppa Pig lleva una camiseta roja y la S de Sevilla es de color rojo. Sin comentario, lo siento. Y repito, mira que el cartel me gusta tela, pero que yo qué necesidad hay. Con lo fácil que hubiera sido contentar a todo el mundo poniendo 2 o 3 cositas o haciéndolo de otra forma. Es que no lo entiendo. De hecho, aquí os dejo una noticia de una persona que había ejercido como rey mago, que era una persona que es conocida allí en Sevilla, en el que él mismo explicaría que tal vez esto que hemos visto en el cartel no era lo más acertado. Monchi, bueno, tú has sido rey mago, no sé si has visto el cartel de la cabalgata de Sevilla y qué te parece también. A ver, mira, voy a hablar como rey mago que he sido. Voy a hablar como rey mago. Y, hombre, yo creo que no voy a entrar a nivel artístico porque ahí no soy nadie para decir. Pero sí me acuerdo cuando yo salí como rey mago, que una de las pautas que nos marcaron desde el Ateneo es intentar que la cabalgata y que el rey fuera de todos los sevillanos y todos los niños sevillanos. Y podrán haber gente más sevillista que yo, no mucho. Y yo soy de rey mago y no hay no hice ni un ápice, no hay ninguna foto, ni ningún gesto que no fuera para toda Sevilla. Entonces, entendiendo cómo se entiende la ciudad, gente que además te marcan unas pautas cuando tú sales como rey mago y te dicen, oye, intenta que no, me llama mucho la atención de que no hayan tenido ese detalle. Me da pena un poco porque evidentemente deberíamos estar hablando de la belleza del cartel, que yo insisto, no entro en la parte técnica, pero yo creo que se podía ahorrar. Pero bueno, doctor tiene la ciencia. Pero sí me llama la atención y digo, y esa parte es como rey mago, ¿no? Que ha sido, creo que el 103, que me dijeron, oye, intenta que no, y yo evidentemente no me haría falta que me dijeran porque no iba a hacer nada, porque entiendo, una cosa es arriba, otra cosa es cuando tú te viste de rey mago y sales representando a otra ciudad. O sea, me llama la atención que te marquen unas pautas y después, pues ellos mismos se la salten un poco. Porque cuando tú estás haciendo un trabajo para lo que es la ciudad, tienes que ser lo más neutral posible en tus gustos o en tus necesidades o en lo que apoyas y tener en cuenta que lo que estás haciendo es un trabajo para todos y que tal vez este cartel, por esos 2 elementos, no sería un cartel para todos. La crítica creo que ahí sí es cierto que es correcta, es justificable. Eso no quiere decir que no sea una crítica evidentemente tribal, en el sentido de que cualquier persona que no sea de Sevilla, eso seguramente no lo va a ver. Es decir, es algo tan concreto y cultural de cómo se manejan los conceptos en Sevilla que solo las personas que viven allí lo han podido detectar. Cualquiera que no sea de allí lo que está viendo es un cartel que, como digo, se cree o se piensa que ha sido hecho con IA. Pero la crítica fundamental del cartel es que aparecen 2 elementos, de uno es un equipo de fútbol y otro una túnica cofrade, que es la que ha despertado todo esto. Es decir, no la calidad técnica del cartel. Ahora bien, ¿qué podemos decir del autor? Bueno, Fernando Vaquero Velero, que es el autor de este cartel, y no solo de este, sino de muchos otros, es un pintor sevillano muy reconocido en el ámbito religioso y del cartelismo contemporáneo. Nació en Sevilla en 1966 y se formó en la Facultad de Bellas Artes de allí mismo, de Sevilla. Y a lo largo de su vida ha demostrado tener una gran capacidad, o al menos un gran acercamiento a lo que sería el arte figurativo, es decir, lo más cercano a la realidad posible, con un estilo detallista, emotivo y técnicamente bastante limpio. Y normalmente su obra ha destacado por su uso de la luz, es decir, cómo tiende a usarla. La construcción narrativa, la cual está muy presente normalmente en sus creaciones pictóricas y composiciones. Entre sus trabajos están los que hemos visto hoy, ¿no? Que es el cartel de los Reyes Magos del año 2026, pero también tenemos estos otros. Este de 2022, que es el cinturón de espartano, en el que podemos ver una imagen de Cristo y abajo pues lo que es un soldado romano, y podemos ver también ese uso de la luz que hemos mencionado antes, que también se ve en su cartel de los Reyes Magos, que la luz es muy importante. Este cartel de 2019, y para quien lo acuse de IAS, en el 2019 estas todavía no estaban precisamente tan generalizadas, por no decir que era cuando estaban empezando a ver la luz del sol y no era tan fácil usarlas, y ya podemos ver cómo hay un efecto también de esa luz que le da cierta atemporaneidad e incluso es una imagen figurativa que tiende a lo realista, pero que podemos ver que no pretende buscar el realismo, sino una idealización a través de la luz. Y es que Vaquero intenta combinar lo que es la tradición pictórica sevillana con una sensibilidad muy actual. Es decir, se intenta alejar tal vez de esa sensibilidad barroca y busca una sensibilidad más sutil, más suave e incluso más ligera a la hora de transmitir lo que son las visiones, ¿no? O emociones religiosas. Y esto lo ha convertido pues, en uno de los artistas más solicitados cada vez que hay un evento
cultural religioso en Sevilla. Bien, y ahora vamos a analizar lo que sería el cartel, ¿vale? La escena que se nos presenta es la siguiente. La mañana de Reyes, del 6 de enero, donde hay un niño que va corriendo a abrir su regalo y lo que es la hermana o el hermano, que también está allí diciendo ¡ay, que ya están aquí los reyes, que ya están aquí los reyes! Es una escena que ocurre en la intimidad del hogar, una escena que ocurre en lo privado y que intenta que exista una serie de objetos que se relacione esa escena, como vamos a ver más adelante, con lo que sería Sevilla. En primer lugar, la composición es una obra básica en el sentido de que es totalmente vertical. La línea es el pino que cruza al niño hasta el suelo. Pero lo interesante de esta obra es que su composición no es que sea vertical, horizontal, oblicua, no. Es que está dividida en mínimo 3 tipos de planos y, si me apuras, 4. El primero, que es el más definido, es también el que menos se ve, porque es la antesala, la habitación que hay antes de entrar a la habitación de los regalos, que está bastante oscurecida, en la que el único detalle que hay es una especie de bolsa o caja con un símbolo que vamos a ver más adelante y que tiene algo dentro. Le sigue el plano donde está el niño, que es donde la luz está recortando esa figura y al mismo tiempo se ven lo que son los regalos. El plano de fondo, que es donde está la niña junto con el árbol, que es donde está la gran fuente de luz, o se está acercando a la fuente de luz, pero al mismo tiempo está mucho más difuminado para que no quite protagonismo a ese niño. Y el último plano, donde incluso hay una figura un tanto peculiar, ¿no? Ahí oscura, que podría ser el padre, la madre, el abuelo, o Melinda Gordon, entre fantasmas, también hay que decirlo, que es donde está la fuente de luz original, que entra, que va a bañar toda la habitación, pero que a su alrededor de ese último plano hay también bastante oscuridad. Y con esta composición pues crea esa sensación de profundidad, pero se va a ayudar del color, como vamos a ver ahora, y también de la luz. En primer lugar, hay 2 colores que predominan, que es el verde vejiga, o lo que parece una especie de verde vejiga para todo lo que son los colores oscuros, y después el amarillo, ocre y dorado para lo que son las escenas del tema de la luz. Esto crea un alto contraste entre la claridad y el oscuro, y al mismo tiempo le da ese efecto de intimidad y de magia que se busca para este tipo de cartel del Día de Reyes. Al mismo tiempo que esta luz entrando por la ventana representaría el amanecer precisamente del 6 de enero en Sevilla, cuando los niños van a buscar sus regalos. Ahora, el simbolismo que hay, bueno, pues aparte de esta luz dorada como la ilusión, ¿no?, que sería el espíritu de la Navidad que lo llena todo, tenemos 2 símbolos muy concretos que son los que han creado cierta polémica. El primero es la camiseta del Betis, que se cree que es un guiño, ¿no?, del autor al equipo de fútbol del Betis, que podríamos decir que es su pasión. Lo que es la túnica cofrade, que en este aspecto representaría la tradición religiosa y cofrade de Sevilla, y se identificaría que esto es una casa el Día de Reyes en Sevilla. Después, en este primer plano hay una bolsa con el símbolo del Ateneo que está llena de caramelos, que normalmente son los caramelos que se recogen el día antes, ¿no?, el 5 de enero en la cabalgata de Reyes, y tú te lo llevas a casa. Y ahora tendríamos que decirnos, bueno, ¿y la técnica utilizada cuál ha sido? Porque se está hablando mucho que si es una IA, bueno. La imagen que estamos ahora sí analizando es el cartel, y os vuelvo a poner aquí lo que es la imagen sin ser el cartel, sino el lienzo directamente, y es nuevamente una obra de óleo sobre lienzo. Y es una ola, y la verdad es que es una obra pues que tiene un gran detalle en lo que son las diferentes texturas. Podemos ver la textura del suelo, la textura de la ropa del pijama, de los vidrios, del reflejo, de la parte más o menos difuminada, de la bolsa, el detalle de los caramelos. La verdad es que como obra de óleo creo que es una obra correcta, y como obra navideña creo que sí, que sigue siendo una obra correcta. No es que yo vaya a tirar cohetes, no es que sea una obra que yo diga, me encanta ese tipo de obra, pero es que es una obra formal, correcta, y que da lo que se le ha pedido. Y tal vez para acabar, ya entrando en lo que es la parte técnica también del cartel,
estaría lo que sería ¿no? el eslogan, ¿no? Cabalgata a los Reyes Magos Sevilla 2026, que es con una tipografía que se suele llamar script, que intenta imitar la palabra escrita, en este aspecto imitar la palabra escrita como se hubiese hecho con tiza de diferentes colores, que creo que es muy acertado porque se ha dejado ese hueco, ¿no? Esa parte más oscura para la tipografía, y encima la B, la G y la M tienen las 3 coronas porque es de Baltasar, Gaspar y Melchor, podríamos decirlo, los 3 nombres de los Reyes Magos, y a mí esto me parece un detalle y un punto a favor al cartel. La tipografía creo que es bastante legible, por lo que estoy viendo aquí en la pantalla, al tener esos colores que contrastan tanto con ese fondo tono vejiga oscuro, ¿no? Y demás, pues creo que permite que exista la visibilidad. Ahora bien, vamos a pasar a hacer una crítica general, ¿vale? Realmente es una imagen, como ya digo, que es muy peculiar. Pero yo creo que ha quedado peculiar, o ha quedado de esta manera peculiar, tal vez para empezar, el elemento de la sombra de atrás del todo, que no sé si es el espíritu de la Navidad, el espíritu de la Navidad pasada, futura, presente, o Cristo, que está ahí naciendo, no lo sé, pero esa sombra ahí queda bastante perturbadora. Y otra cosa, yo creo que esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Una cosa es la obra en lienzo y otra cosa es el cartel. Y os explico. Yo, como diseñador gráfico y que también me he dedicado a hacer pintura tradicional, cuando tú quieres pasar eso a digital, lo que tienes que hacer es o escaneas la obra o la fotografías. Pero una vez que has hecho una de esas dos cosas, lo que tienes que hacer es retocarla, es decir, retocarla a nivel gráfico y en el ordenador, para lo que tú quieras usarla, porque tendrás que retocarla si quieres que sea fondo de pantalla, si quieres imprimirla, si es para móviles, tienes que utilizar alguna herramienta digital para modificar esta y adaptarla para el proyecto, que en este caso es la impresión. Existen diferentes programas, ¿vale? Lightroom, Photoshop, Illustrator, InDesign y muchos otros que pues son de pago y otros son gratuitos. Y lo que yo sí creo que ha ocurrido es que en esa edición, comparando el cartel con la foto de el cuadro al óleo, porque los tengo aquí, los puedo comparar, espérate, yo os lo voy a poner a vosotros para que comparéis también, se ha creado una imagen, y de hecho aquí podéis compararlo, ¿vale? Os lo he puesto para que lo hagáis, y como podéis ver ha quedado una imagen bastante diferente. No creo que haya sido error de ¿cómo se llama?, del artista, sino que tal vez a la hora del diseño y los que han tenido que dar el visto bueno o los que han ido dando las normas, tal vez no lo han hecho de la mejor manera posible. Entre otras cosas porque sí que es verdad que yo lo que veo aquí son 2 o 3 efectos de Lightroom que se suele utilizar, que no es malo, que de hecho es normal que se utilice, porque si tú tienes que imprimir algo, tienes que retocarlo de alguna manera, porque es que no queda igual. Es decir, yo hago una foto de un cuadro y digo, qué bien me ha quedado la foto, la imprimo y no se ve igual. Es decir, es que hay que retocarlo porque hay colores del óleo que a lo mejor no puede registrar bien la máquina, hay que modificar y tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el cartel ha habido una desaturización o bajada de intensidad de los colores. Y después, esa intención de que el primer plano esté bien detallado, que en el lienzo se ve, se pierde porque también en Lightroom hay un efecto que es bajar la calidad, bajar la textura, y normalmente queda como más difuminado. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú me haces eso y también me bajas la cantidad de luz, me queda algo un tanto gris y un tanto oscuro. Y eso es lo que puede producir que el cartel haya terminado quedando como una imagen un tanto extraña en este aspecto, porque ha perdido parte de su saturación de color original. Tiende a la baja intensidad y al tono más gris. ¿Que esto lo ha decidido el artista? No lo sé. ¿Que esto lo ha decidido el que tenía que retocar los gráficos? No lo sé. ¿Que lo ha decidido el ayuntamiento? No lo sé. ¿Que se ha hecho por votación popular? Tampoco lo sé. Pero este trato digital es lo que ha podido hacer que algunas personas digan que parece que está hecho con IA. Pero es que muchas veces se nos olvida
de que a lo largo de la historia hay muchas pinturas que hoy día, si nos la pusieran delante de nuestras narices, pensaríamos que están hechas con IA y no están hechas con IA. Y es que se nos olvida de que algo sea figurativo no significa que tienda a querer representar la realidad. Puede ser una obra figurativa con unas grandes tendencias idealistas o que pretenda modificar una parte u otra para crear la atmósfera que se busca. Y yo creo que en este aspecto el cuadro que ha hecho Fernando Valero es un cuadro totalmente típico de una postal navideña. Y me explico. Y bien, vamos a analizar de dónde puede salir un poco este estilo, ¿vale? Yo voy a poner aquí una serie de postales que son de Ferrandín, ¿vale? Ferrandiz, que era un pintor español que estudió de origen de Cataluña, en la zona de Barcelona, y que estudió en la Universidad de Bellas Artes de Barcelona. Y que cogió cierta fama por hacer una serie de postales que son las que estáis viendo aquí en pantalla, ¿vale? Estas postales, como podéis ver, son de carácter figurativo, pero de hecho son postales también muy de caricatura, muy de dibujo, muy infantil, es decir, no buscan el realismo. ¿Qué es lo que buscan? Transmitir los valores de una escena navideña. La Navidad es para los niños, la luz que representa el nacimiento, la chimenea, cantar las canciones, todo el mundo en paz, como la que estamos viendo, ¿no? Con los animalitos ahí jugando. De hecho, aquí en esta otra imagen podemos ver todo lo que es la escena del nacimiento, la Virgen, José, lo que son los pastorcillos, una pastorcilla, unos niños que se asoman por la ventana. Y hombre, si lo viéramos de cerca, con esos ojitos cerraditos, achinaditos y demás, podríamos decir, ay, es que parece que está hecho por IA. Pero no, simplemente hay una idealización y hay un uso de la luz que intenta llegar a todas partes y dar importancia a lo que es la zona del niño recién nacido. Mientras que lo que hace es iluminar y cubrir el resto de los colores para que estos estén subordinados siempre por encima, o mejor dicho, por debajo de lo que es el color dorado, luz, amarillo u ocre que se esté usando para crear la luz. Es decir, son colores que no son excesivamente saturados y que normalmente van a tener una mezcla que se adapten bien a lo que sea ese tono de amarillo, ya sea para que crea el contraste o para que no sobresalga sobre esa luz amarilla. Pero aquí os he puesto este ejemplo de este español, pero que hay muchos más que os voy a poner ahora, que no es ni más ni menos que el señor Tomás Quincade. Os ponga la obra que yo os ponga de este hombre, vais a ver que hay una idealización absoluta, es decir, es una figura figurativa, es decir, estamos viendo algo que podemos reconocer que hay unas casas, que hay una textura, que hay unas personas, igual que con Ferrandíz, podemos reconocer que existen cosas que se parecen a lo que nosotros normalmente vemos, pero seamos sinceros, es decir, la nieve que hay aquí, en estos paisajes que os estoy poniendo, parece que es que ha venido los ángeles del cielo y lo han colocado. Por ejemplo, en esta postal principal que estoy poniendo, la imagen no puede ser más idealista que si personas en un río congelado patinando, un puente súper bien perfecto de la época, no sé, romana o que parece, 3 pinos en la entrada del pueblo nevado, las luces de Navidad, todo perfecto, todo maravilloso y muy probablemente si yo esto lo pudiera retocar digitalmente, igual que el de Fernández, a lo mejor la gente podría pensar que también está hecho por IA, es decir, esta nieve redondita que nos está poniendo Tomás Quincade, es que bueno, ya está, bueno, esto ya es el idealismo absoluto y podéis ver cómo se maneja la luz, que es una manera muy similar a como hemos visto en el cuadro de la ilusión de Fernández Vaquero, la creación y diseño de postales. Y el cartel que se nos muestra en la cabalgata de Navidad de los Reyes Magos pretende ser esa postal navideña. Que la imagen te puede gustar más, que la imagen te puede gustar menos, que ha podido quedar más o menos extraña una vez terminada, photoshopeada, editada e imprimida, por supuesto. Pero el cartel no está hecho por IA y el cartel no es una mala pintura, es una pintura formal. Intentaba imitar, desde mi punto de vista, este tipo de obras navideñas que son las postales y creo que a priori es una
correcta. Es decir, no creo que sea una... El Betis, el Sevilla, los cofrades, que si parece el cartel de Wapon, que si parece IA... Y al final incluso el autor, Fernando Vaquero, ha recibido bastantes amenazas a través de sus redes sociales. De hecho, en Twitter ahora mismo no está, pero creo que estaba, porque ha estado recibiendo mensajes uno detrás de otro, que incluso ha dicho de que si eso sigue así, tendrá que empezar a denunciar, porque incluso hay gente que ha llamado a su teléfono. Que puede parecer algo exagerado, pero que cuando tú trabajas de cara al público, tú tienes tu página web con tu información de dónde tienes tu taller, tu teléfono, para que la gente se ponga en contacto contigo, y puede ser que haya gente que se esté poniendo en contacto con él para amargarle el día. Y ya para finalizar, pues la conclusión final sería: 1. La queja que se ha hecho, que por muy trivial que a nosotros nos pueda parecer, de la camiseta del Betis, o de la Hermandad de la Macarena, o de Triana, que no recuerdo ahora cuál era, visto desde fuera, sí, puede parecer una discusión estúpida, un poco de pueblo e incluso trivial, pero tiene mucho sentido porque es un cartel que no está hecho a nivel ni nacional ni europeo, sino a nivel sevillano. Y yo creo que ahí sí que ha sido una mala elección por parte del pintor, y que tendría que haber tenido un poquito más de cuidado y haber analizado mejor cuál era su target y a las personas a las que sabía que se iba a dirigir, y qué podía producir o no producir una polémica negativa. Con respecto a que si el cartel está hecho con IA y demás, ya hemos visto que no está hecho con IA, y que los posibles defectos que este pueda tener de perspectiva o uso de color y tal, como hemos visto en un pequeño vídeo o reel anterior, se pueden explicar desde el punto de vista de que lo que se trataba o se intentaba hacer era lo que se conoce como una postal navideña, y que tal vez el trabajo posterior, que es el de digitalizar la obra, pues ha podido producir una serie de sensaciones visuales que no están en la obra original, y que pueden dar una visión como que hay ciertos errores. Ahora, el cartel en sí, como a mí gustar, me gusta. Ahora, ¿funciona realmente? La verdad es que yo lo veo y no veo un cartel de las cabalgatas del Día de Sevilla. Yo veo un cartel bastante formal, que podría servir perfectamente para un evento en un Corte Inglés, o un evento muy concreto para algo muy navideño que no fuera las cabalgatas y que fuera ahí en Sevilla. Y que la verdad es que esa imagen, si la pudiéramos extrapolar, sacarla de su contexto y quitar esas dos cosas sevillanas, que es el Betis y lo de la Hermandad, pues sería un cartel que podría ser tan útil en Cádiz como Madrid como Barcelona. Es decir, no creo que sea un cartel que finalmente tenga una identidad lo suficientemente pesada como para decir: mira, un cartel de las cabalgatas de los Reyes de Sevilla, de los Reyes Magos de Sevilla. Que tal vez podría haberla hecho y aún así podría haber sido una imagen que sirviera para Sevilla como para Barcelona, también. Es decir, que una cosa no quita la otra. En definitiva, que yo creo que criticar el cartel como que es un cartel mal hecho, mal diseñado, o incluso por su trivialidad en este aspecto, hay que tener cuidado, hay que saber formar bien las opiniones, y otra cosa es saber diferenciar si técnicamente la pintura es correcta, que lo es, y hasta qué punto esa pintura ha terminado sirviendo y siendo útil, después de todas las modificaciones que han sufrido y no ha sufrido, como cartel para lo que se pretendía, que en mi opinión no es la mejor elección. Pero ya está, espero que os haya gustado el vídeo, y nada, nos vemos y hasta luego. Y nada, ya lo típico, que si os ha gustado el vídeo, que os suscribáis al canal, deis like y que podéis dejar un comentario dando vuestra opinión, o simplemente podéis insultarme, que no hay ningún problema. Por otro lado, de recordar que en la descripción del vídeo vais a tener toda la información cronológica de lo que hemos hablado, así como toda la bibliografía posible. Vais a tener también enlace a mis redes sociales, sobre todo Instagram, que hago muchas encuestas, que sé que vais a participar y que os va a encantar, y donde hago mucho el payaso y por donde podéis ver mi arte. También el canal de Telegram, que perfectamente hay mucho material didáctico y descargable y editable, que esto es muy importante. Así como que también podéis seguirme en mis otros dos canales de YouTube. Y nada,
que tenéis también mis tiendas donde vendo mi trabajo digital y mi trabajo físico a nivel de artista, que si queréis apoyarme os podéis hacer miembro del canal o incluso iros a Patreon. Así que un abrazo muy fuerte y hasta el próximo vídeo. Adiós.